Hacer canciones, tuve que acostumbrarme. Damas y caballeros, durante décadas su voz fue sinónimo de esperanza, de poesía y de libertad interior. Silvio Rodríguez, el hombre que escribió canciones capaces de consolar a generaciones enteras, hoy es también uno de los nombres más discutidos y cuestionados de Cuba. ¿Cómo es posible que un artista venerado termine convertido en símbolo de división? Durante años se habló en voz baja de su silencio, de sus matices incómodos, de decisiones que muchos no quisieron entender, hasta que un estallido social lo cambió todo. ¿Qué ha estado guardando Silvio realmente? ¿Y puede el silencio de un ícono convertirse en la mayor de las traiciones? Damas y caballeros, para comprender la magnitud de la grieta que hoy rodea a Silvio Rodríguez, es imprescindible volver al inicio, a la raíz de su historia y al contexto que lo convirtió en mucho más que un simple cantautor. Porque Silvio no nació como una figura polémica, nació como un símbolo. Silvio Rodríguez Domínguez nació en 1946, en San Antonio de los Baños, Cuba, en una época marcada por la desigualdad, la efervescencia social y la inminencia de un cambio histórico. Su juventud coincidió con el triunfo de la Revolución cubana, un acontecimiento que no solo transformó el país, sino que moldeó profundamente su identidad personal y artística. Mientras otros jóvenes soñaban con escapar, Silvio eligió quedarse, observar y cantar lo que veía. Desde muy temprano, la música fue su refugio y su lenguaje. Autodidacta, sensible, introspectivo, comenzó a escribir canciones que no hablaban solo de amor, sino de dignidad, de utopías, de heridas colectivas. Junto a otros nombres fundamentales, se convirtió en uno de los pilares de la nueva trova cubana, un movimiento que mezclaba poesía, compromiso social y una profunda carga emocional. Sus canciones no eran solo melodías, eran manifiestos íntimos que conectaban con una generación entera. Con el paso de los años, Silvio alcanzó un prestigio casi intocable. Sus letras cruzaron fronteras, se cantaron en universidades, teatros y plazas de toda América Latina y Europa. Fue aplaudido como un poeta del pueblo, un intelectual sensible, un artista capaz de poner palabras a lo que muchos sentían pero no sabían expresar. Para millones, Silvio era la voz de la conciencia. Sin embargo, ese mismo reconocimiento fue construyendo, poco a poco, una jaula invisible. Porque a Silvio no solo se le pedía que cantara bien, sino que representara algo. Se le exigía coherencia absoluta, fidelidad ideológica, claridad moral. Cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista, cada silencio, comenzaba a interpretarse como una declaración política. En el ámbito personal, Silvio siempre fue reservado. Nunca construyó su figura desde el escándalo, ni desde la exposición de su vida privada. Prefirió el perfil reflexivo, casi austero, el del hombre que piensa antes de hablar. Pero en una sociedad polarizada, esa prudencia empezó a verse como ambigüedad, y la ambigüedad como sospecha. A lo largo de su carrera, recibió premios, homenajes y reconocimientos oficiales, lo que reforzó la idea de que era un artista cercano al poder. Para algunos eso significaba gratitud y coherencia histórica. Para otros significaba comodidad, distancia con el sufrimiento cotidiano y desconexión con la realidad cambiante del país. Así, sin que él lo buscara abiertamente, Silvio Rodríguez dejó de ser solo un músico y se transformó en un símbolo nacional. Y cuando un ser humano se convierte en símbolo, deja de pertenecerle a sí mismo, pertenece al relato colectivo, a las expectativas ajenas, a las frustraciones de toda una sociedad. La pregunta que empieza a latir en este punto es inevitable. ¿Qué ocurre cuando el símbolo ya no responde como la gente espera? ¿Qué sucede cuando un artista, formado en la fe de una época, enfrenta un presente que exige respuestas distintas? Aquí, damas y caballeros, es donde la historia de Silvio Rodríguez deja de ser una biografía inspiradora y comienza a convertirse en un drama. Damas y caballeros, toda caída comienza mucho antes del golpe visible.
Y en la historia de Silvio Rodríguez, la grieta se fue formando lentamente, casi sin ruido, mientras el aplauso seguía sonando. Durante años, Silvio dejó de ser percibido únicamente como un artista para convertirse en un símbolo, en una especie de conciencia poética de la revolución. Y cuando alguien alcanza ese nivel, deja de tener derecho a la duda, al cansancio o a la contradicción. Cada canción escrita décadas atrás comenzó a leerse como una postura política vigente. Cada entrevista fue analizada línea por línea y cada silencio empezó a pesar más que cualquier discurso. Poco a poco, la admiración se transformó en exigencia y la pregunta se volvió incómoda. Si Silvio cantó sobre justicia y libertad, ¿por qué ahora no habla con la claridad que muchos esperan? Antes del gran estallido social, ya se percibían fricciones sutiles pero reveladoras. Hubo conciertos cancelados, discusiones públicas sobre precios de entradas y una sensación creciente de distancia entre el músico y la gente común. Para algunos eran simples detalles logísticos, para otros señales inequívocas de que Silvio ya no caminaba al mismo ritmo que su público. En conversaciones privadas y en redes sociales empezó a repetirse una frase inquietante: Silvio ya no vive lo que vivimos nosotros. No era todavía una acusación directa, pero sí una herida abierta que comenzaba a supurar. El artista cercano empezó a verse como una figura protegida, incluso privilegiada, y la confianza se fue erosionando lentamente. ¿Puede un artista seguir siendo la voz del pueblo cuando el pueblo siente que ya no es escuchado? Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El 11 de julio marcó un punto de no retorno. Las protestas acudieron a Cuba, las calles hablaron y el mundo entero observó con atención. En medio de ese caos emocional y social, millones de personas esperaron una sola cosa: la voz de Silvio Rodríguez. Pero esa voz no llegó como muchos la imaginaron. No hubo un mensaje contundente capaz de unir o de condenar sin matices. Hubo reflexiones, silencios prolongados y palabras medidas. Y en una sociedad herida, el silencio se convirtió en sentencia. Para una parte del público, Silvio había fallado en el momento más crucial. Para otra, había actuado con prudencia y coherencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El artista quedó atrapado entre dos bandos irreconciliables, quienes le exigían una condena clara y quienes esperaban una lealtad absoluta. Desde ese instante, Silvio dejó de ser simplemente cuestionado y pasó a ser juzgado. Cada gesto pasado fue revisado, cada canción reinterpretada y cada palabra futura convertida en munición. No fue un escándalo amoroso ni un delito lo que quebró su imagen, sino algo más profundo y cruel: la imposibilidad de satisfacer a todos cuando se ha dejado de ser solo un hombre para convertirse en un símbolo. La pregunta que queda flotando es tan inquietante como inevitable. ¿Este fue el inicio de la caída de Silvio Rodríguez, o simplemente el momento en que el público dejó de verlo como un ser humano? Damas y caballeros, cuando la grieta ya está abierta, cualquier movimiento se convierte en un riesgo. Para Silvio Rodríguez, el período posterior al 11 de julio no fue una etapa de silencio cómodo, sino un tiempo de presión constante, donde cada palabra era esperada con ansiedad y cada matiz interpretado como una toma de partido. El artista, que durante décadas había sido escuchado con respeto, ahora hablaba ante un público dividido, impaciente y profundamente herido. Y en ese contexto llegó el primer intento de respuesta que marcaría un nuevo punto de tensión: su llamado a la amnistía para los detenidos no violentos. Para muchos, aquel gesto fue visto como un acto de valentía moral, una señal de humanidad en medio del conflicto. Pero para otros fue exactamente lo contrario. No bastaba, llegaba tarde, sonaba tibio. En lugar de cerrar la herida, la abrió aún más. Quienes esperaban una condena frontal lo acusaron de proteger al poder. Quienes exigían fidelidad absoluta comenzaron a mirarlo con desconfianza. Silvio quedó atrapado en una paradoja imposible. Cualquier palabra que pronunciara sería utilizada en su contra. El hombre que había construido su carrera desde la reflexión y el matiz descubría, quizá demasiado tarde, que el país ya no estaba dispuesto a escuchar sutilezas.
A partir de ese momento, la presión mediática se intensificó. Fragmentos de sus textos, entradas de blog y declaraciones pasadas fueron sacados de contexto, amplificados y confrontados en redes sociales y programas de opinión. Silvio reaccionó denunciando que sus palabras habían sido tergiversadas, que se le atribuían intenciones que no eran las suyas. Sin embargo, esa defensa tampoco trajo alivio. Al contrario, reforzó la sensación de enfrentamiento. Ya no se discutía solo lo que decía, sino quién tenía derecho a interpretar su silencio. El diálogo se rompió definitivamente. En medio de ese clima hostil, Silvio decidió volver a los escenarios. Para algunos fue una demostración de resistencia, una forma de decir, sigo aquí, cuando muchos esperaban su retirada. Para otros fue una provocación innecesaria, una manera de reafirmar una posición sin dar explicaciones claras. El escenario, que durante años había sido su refugio, se transformó en un espacio cargado de tensión simbólica. Cada aplauso sonaba dividido, cada ausencia se hacía notar. Ya no era solo música lo que se escuchaba, sino el eco de una sociedad fracturada. Este segundo gran movimiento cerró el círculo del conflicto. Silvio Rodríguez ya no podía volver atrás. Había pasado de ser un artista amado casi unánimemente a convertirse en un espejo incómodo, donde cada sector veía reflejada su propia frustración. El precio fue alto: desgaste emocional, aislamiento progresivo y la pérdida de una relación armónica con parte de su público. El símbolo seguía en pie, pero el hombre detrás de él comenzaba a mostrar señales de cansancio. Y aquí, damas y caballeros, la historia alcanza un punto crítico, porque cuando un artista se convierte en territorio de disputa, ya no hay victoria posible. Solo queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Cuánto puede resistir una persona cuando el mundo entero le exige ser algo que nunca prometió ser? Damas y caballeros, toda historia llega a un punto donde ya no importan los argumentos, ni las aclaraciones, ni siquiera las intenciones. Solo importa el peso emocional de lo vivido. Para Silvio Rodríguez, ese punto no fue una confesión explícita ni un escándalo nuevo, sino algo más silencioso y devastador. La certeza de que, haga lo que haga, una parte del público ya no lo escuchará con el mismo corazón de antes. En este tramo final, Silvio no salió a pedir perdón ni a justificar su trayectoria. Tampoco emitió un mensaje grandilocuente que cerrara el debate. Su respuesta fue otra, mucho más coherente con su manera de estar en el mundo. Siguió cantando. Para algunos, ese gesto fue leído como soberbia, como una negativa a asumir responsabilidades políticas. Para otros fue una muestra de dignidad, la única forma honesta que encontró para no traicionarse a sí mismo. Pero detrás de esa decisión había algo más profundo: el agotamiento de un hombre que llevaba décadas cargando expectativas ajenas. El clímax emocional de esta historia no ocurre en una conferencia de prensa ni en una red social, sino en el interior de Silvio, en la soledad del artista que descubre que ya no puede reconciliar todas las miradas, que la canción que ayer unía, hoy divide, que la poesía que antes sanaba, ahora es usada como arma. Ese es el verdadero golpe, porque no hay defensa posible contra la decepción de quienes alguna vez te amaron sin condiciones. En entrevistas y textos posteriores, Silvio dejó entrever una postura firme. No se arrepiente de haber hablado como habló, ni de haber callado cuando decidió callar. No porque no le importara el dolor ajeno, sino porque entendía que ceder al grito colectivo habría significado renunciar a su propia conciencia. Esa convicción, sin embargo, no lo protegió del costo emocional. La distancia con parte del público se volvió irreversible. El aplauso dejó de ser unánime, y el silencio, ese silencio tan criticado, se transformó en un refugio. Aquí se produce el cierre más humano de esta etapa. Silvio no cae estrepitosamente ni desaparece trágicamente. Continúa, pero lo hace de otra manera, más solo, más consciente del precio de haber sido símbolo, más resignado a la idea de que no todos los conflictos tienen solución. En ese sentido, su historia no ofrece una redención clásica, sino una aceptación dolorosa, la de comprender que la coherencia personal a veces exige perder el amor de muchos.
Y así, damas y caballeros, llegamos a una verdad incómoda. El mayor drama de Silvio Rodríguez no fue político ni mediático, fue íntimo. Fue descubrir que la fidelidad a uno mismo puede convertirse, para los demás, en una imperdonable traición. Damas y caballeros, al final de este recorrido, no queda una sentencia clara ni un veredicto definitivo. La historia de Silvio Rodríguez no se cierra con un culpable ni con un perdón colectivo, sino con una pregunta que sigue resonando mucho después de que la música se apaga. Porque Silvio no es solo un hombre, ni solo un artista. Es el reflejo de una sociedad que proyectó en él sus esperanzas, sus frustraciones y sus contradicciones más profundas. Durante décadas, su voz acompañó sueños, luchas y desilusiones, pero el mismo prestigio que lo elevó terminó convirtiéndose en una carga. Cuando el país cambió, cuando el dolor se volvió urgente y las respuestas se exigieron inmediatas, el símbolo fue más importante que la persona. Y ahí nació el conflicto definitivo, la imposibilidad de cumplir con todas las expectativas sin traicionarse a sí mismo. Hoy, Silvio Rodríguez sigue siendo escuchado, pero ya no de la misma manera. Para algunos, permanece intacto como un poeta fiel a su conciencia. Para otros, su figura quedó marcada por silencios que jamás serán perdonados. Tal vez ambas miradas convivan para siempre, sin reconciliarse. Y quizá esa sea la herencia más dura de su historia, demostrar que la fama no protege del juicio moral y que el amor del público puede transformarse en exigencia implacable. Este final no busca absolver ni condenar, busca comprender. Comprender que los artistas no son dioses ni salvadores, sino seres humanos atravesados por el miedo, la lealtad, la duda y el cansancio. Que a veces guardar silencio no es cobardía, sino una forma desesperada de sobrevivir. Y ahora, la pregunta queda en manos de ustedes. ¿Le pedimos a los artistas que creen belleza o que carguen con nuestras batallas? ¿Estamos dispuestos a aceptar que un ícono también tiene derecho a equivocarse, a callar, a no ser lo que esperamos? Tal vez en esa respuesta se esconda una verdad mucho más incómoda sobre nosotros mismos.